Se nos pide resolver la ecuación dada. Se considera que esta ecuación está en forma cuadrática, porque podemos realizar una sustitución que simplificará la ecuación y nos permitirá resolver la ecuación factorizando. Mirando la ecuación de cerca, observe cómo tenemos un factor de i-5 aquí, y por qué tenemos la cantidad i-5 al cuadrado aquí a la izquierda. Tenemos dos factores de i-5 aquí. Observe cómo si dejamos que u sea igual a la cantidad i-5, y reescribe la ecuación en términos de u, ahora podemos escribir la cantidad i-5 al cuadrado como solo u al cuadrado, y por lo tanto a la izquierda, tenemos u al cuadrado menos 6 iguales. A la derecha, esto sería simplemente un negativo. De nuevo, porque u es igual a la cantidad i-5. Ahora establezcamos esto igual a 0 y factor. Si es igual a 0, necesitamos agregar u a ambos lados de la ecuación. Si sumamos u a ambos lados, tenemos u al cuadrado más u menos 6 es igual a 0. Y si es útil, podemos usar más u como más una u y ahora factoricemos el lado izquierdo. U al cuadrado es igual a u multiplicado por u, entonces tenemos una u en la primera posición, tenemos los factores binomiales. Los segundos términos de los factores binomiales serán los factores de 6 negativos que se suman a 1 positivo. Como negativo 2 veces positivo 3 es igual a negativo 6, y negativo 2 más 3 es igual a 1 positivo, los factores que necesitamos son 2 negativos y 3 positivos. Lo que significa en términos de u, un factor binomial es u menos 2, y el otro es u más 3. Ahora que tenemos eso factorizado en términos de u, lo escribimos de nuevo en términos de y sustituyendo la cantidad i-5 para u aquí y aquí. Realizar esta sustitución nos da la cantidad i-5 menos 2, desde el primer binomio. Y para el segundo binomio, tenemos la cantidad i-5 más 3. Y ahora simplifiquemos los dos binomios. Aquí tenemos i-5 menos 2, lo que se simplifica a i-7. Aquí tenemos i-5 más 3, lo que se simplifica a i-2. Y ahora, para encontrar estas soluciones en términos de i, la parte de la izquierda es igual a 0, cuando i-7 es igual a 0, o cuando i-2 es igual a 0. Resuelve para y aquí. Agregamos 7 a ambos lados, dándonos y es igual a 7, o resolviendo y aquí, agregamos 2 a ambos lados, dándonos y es igual a 2. La ecuación en términos de y tiene dos soluciones. Entonces y es igual a 7 o y es igual a 2. Así es como pudimos simplificar la ecuación, realizando una sustitución. Factoriza la ecuación más simple y luego escribe la ecuación en términos de y resuelve, sin tener que borrar el paréntesis en la ecuación original. Antes de continuar, verifiquemos que estos dos valores de y satisfacen la ecuación original. Así que aquí está la ecuación original, si sustituimos 2 por y, obtenemos esta ecuación aquí. Simplificando obtenemos 3 es igual a 3, lo cual es cierto. Verificando que y es igual a 2 como solución, aquí está la verificación para y es igual a 7, aquí está la sustitución de 7 para y en la ecuación original. Simplificando, obtenemos 2 negativos 2 iguales a 2 negativos, lo cual de nuevo es cierto. Verificando que ambas soluciones funcionan. Las soluciones son y es igual a 2 o y es igual a 7. Espero que hayas encontrado esto útil.